historia comienza realmente en Boston. A las 7:59 de la mañana, el vuelo número 11 de American Airlines despega 14 minutos tarde del Aeropuerto Internacional de Logan, en Boston, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este avión era un Boeing 767-200 con 81 pasajeros y una tripulación de 11. Entre ellos había 5 atacantes. A las 8:14 de la mañana, tan solo 15 minutos después, en ese mismo aeropuerto, despega el vuelo 175 de United Airlines con 14 minutos de retraso también. La ruta original era la misma, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esta aeronave también era un Boeing 767-200 con 56 pasajeros a bordo, una tripulación de 9 y entre todos ellos había 5 atacantes. En paralelo, a la misma vez que despegaba el vuelo número 175, el vuelo número 11 estaba ya siendo secuestrado sobre el centro de Massachusetts, girando primero hacia el noroeste y unos minutos más tarde giraría hacia el sur para dirigirse hacia Nueva York. A las 8:19 de la mañana, Betty Ong, un auxiliar de vuelo a bordo del vuelo número 11, contacta por teléfono con el personal de American Airlines diciendo que cree que están siendo secuestrados y que no tienen acceso a la cabina. Cuenta que 2 minutos atrás, uno de los pasajeros fue herido con un cuchillo. Según el informe final, esto fue por haber intentado detener el secuestro. Este pasajero era Daniel M. Lewin, que sirvió durante 4 años en las fuerzas israelíes. Fue la primera víctima mortal de aquel día. Un minuto después, a las 8:20, el vuelo número 77 de American Airlines despega con 10 minutos de retraso del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En esta ocasión, el avión era un Boeing 757 con 58 pasajeros y una tripulación de 6. A bordo se encuentran 5 atacantes. A las 8:21 de la mañana, el vuelo número 11 apaga el transponder. Este es el sistema que hace pública la información del avión frente a los controladores aéreos. En ese momento, el avión desaparece del mapa. 3 minutos después, Mohamed Atta, uno de los atacantes en este mismo vuelo, alerta involuntariamente a los controladores del tráfico aéreo en Boston sobre el ataque. Quería presionar el botón que le permitiría hablar con los pasajeros de su vuelo, pero se confunde y comunica lo siguiente por radio. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll endanger yourself and the airplane. Just stay quiet. Nobody move, please. We're going back to the airport. 8:32 de la mañana, Madeleine Amy Sweeney, un auxiliar de cabina del vuelo número 11, contacta con el personal de tierra del aeropuerto de Boston para contar la situación. Indica que ha visto a uno de los atacantes con un explosivo. 2 minutos más tarde, Mohamed Atta, el mismo que previamente mandó el mensaje por radio de forma involuntaria, envía otro mensaje por radio que de nuevo se escucha abiertamente por el tráfico aéreo. Curiosamente, uno de estos mensajes lo escucha el piloto del vuelo 175 e informa a la FAA. Minutos después, su propio avión sería secuestrado también. 8:37 de la mañana. Después de escuchar la transmisión de Atta en el vuelo número 11, se informa desde Boston al sector de defensa noreste de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y movilizan a la Guardia Nacional Aérea para seguir al avión con aviones de combate. 8:42 de la mañana. El vuelo 93 de United Airlines despega 42 minutos tarde del aeropuerto de Newark, justo enfrente de Nueva York, con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. La aeronave es un Boeing 757 y a bordo van 37 pasajeros, una tripulación de 7 y entre todos ellos van 4 atacantes. En paralelo, en este mismo momento, el vuelo 175 es secuestrado sobre el noroeste de New Jersey, aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, cambiando su ruta hacia la ciudad. Además, apaga el transponder, por lo que desaparece del mapa. En este momento, el vuelo número 11 está descendiendo hacia Nueva York. 4 minutos más tarde, a las 8:46, el vuelo número 11 se estrella contra la cara norte de la torre norte del World Trade Center. El impacto se da entre los pisos 93 y 99. Todos los pasajeros a bordo pierden la vida instantáneamente, junto con un número desconocido de personas dentro del edificio. La velocidad del avión era aproximadamente 895 km por hora en el momento del impacto. Se generan incendios en la torre norte y el combustible del avión se filtra por los ascensores, encendiendo bolas de fuego que explotan en múltiples pisos debajo de la zona de impacto, incluyendo el vestíbulo. La colisión también corta las 3 escaleras de emergencia, atrapando a cientos de personas por encima del piso 91. Inmediatamente se comienzan a movilizar a los bomberos y policías hacia la zona. Pero aún hay desconcierto, nadie sabe muy bien qué está pasando y se desconoce la gravedad del asunto. En el mismo minuto en el que el vuelo número 11 ha impactado la torre norte, se ordena a 2 F-15s salir a buscar a ese mismo avión desde la base de Otis.
Como el avión tenía el transponder apagado, no sabían dónde estaba ni sabían que ese era el avión que se había estrellado. A las 8:50, tan solo 4 minutos después del primer impacto, el presidente de Estados Unidos, George Bush, se dispone a entrar a un colegio en Florida. Exactamente en este mismo momento, el vuelo número 77 está siendo secuestrado sobre el sur de Ohio, girando hacia el sureste. El transponder también se apaga, desapareciendo del mapa. 8:55. Tan solo 9 minutos después del impacto en la Torre Norte, se informa a los trabajadores de la Torre Sur que el edificio está asegurado y que a pesar de que la Torre Norte está en llamas, ellos deben volver a sus puestos de trabajo. En paralelo con esto, se informa al presidente de Estados Unidos de que un pequeño avión ha impactado contra la Torre Norte, pero que ha sido un accidente, así que todo sigue con normalidad. 8:59 de la mañana. Se ordena la evacuación de ambas torres. Un minuto después, se amplía esta orden a todos los civiles que estén en el complejo. 9 de la mañana. Brian David Sweeney, pasajero a bordo del vuelo número 175, deja el siguiente mensaje a su mujer. Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later. Hi, babe. I'll call you. Lo siguiente que hace es llamar a su madre y hablar con ella. 3 minutos después, a las 9:03 de la mañana, el vuelo número 175 se estrella contra la cara sur de la torre sur del World Trade Center, entre los pisos 77 y 85, a 950 km por hora. Todos los pasajeros y la tripulación pierden la vida al instante. Algunas partes del avión, incluyendo el motor derecho, salen del edificio cayendo al suelo a 6 manzanas de distancia. Según el testimonio de algunas personas que estaban en la parte inferior de este mismo edificio en el momento del impacto, sintieron un golpe tremendo. Pensaban que se había caído la otra torre, pero no, la torre en la que estaban había sido impactada por un segundo avión. 9:05 de la mañana. El presidente George Bush se encuentra en un aula de la escuela en Florida. Se le interrumpe para decirle al oído: un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo un ataque. Bush más tarde escribió sobre su respuesta, ya que quedó grabada. Decidí no levantarme inmediatamente y salir del aula. No quería inquietar a los niños, quería proyectar una sensación de calma. Ya había estado en suficientes situaciones de crisis como para saber que lo primero que debe hacer un líder es proyectar calma. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento... 9:28 de la mañana. El vuelo 93 es secuestrado sobre el norte de Ohio, girando hacia el sureste. En el momento en el que los atacantes entran en la cabina, unos controladores de Cleveland lo escuchan por radio. 9:29 de la mañana. George Bush se dirige al país en una retransmisión desde el colegio, en presencia de alrededor de 200 profesores y alumnos. 9:32 de la mañana. Una transmisión de radio del vuelo 93 se escucha por los controladores de Cleveland. El piloto se comunicaba con los pasajeros cuando dijo: señoras y señores, soy el capitán. Por favor, permaneced sentados. Tenemos un explosivo a bordo, así que sentaos. Esto es de vital importancia, como descubrirás en unos minutos. 9:36 de la mañana. El vicepresidente es llevado al búnker de seguridad bajo la Casa Blanca, ya que en ese momento se baraja la posibilidad de que incluso él sea un objetivo. Un minuto más tarde, a las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el lado oeste del Pentágono, a 837 km por hora. Todos los 59 pasajeros y la tripulación pierden la vida en el impacto. Además de ellos, los daños hacen que otras 125 personas en tierra pierdan la vida también, incluidos trabajadores de emergencia. La colisión provoca un incendio violento que comienza a propagarse por el edificio del Pentágono. A las 9:39 de la mañana, el secuestrador que llevaba el vuelo 93 apaga el transponder y repite a los pasajeros que se mantengan quietos porque tiene un explosivo. 9:42 de la mañana, el espacio aéreo de Estados Unidos se cierra por la FAA. Se ordena a todas las aeronaves en funcionamiento aterrizar en el aeropuerto más cercano y no se permiten vuelos internacionales en el espacio aéreo de Estados Unidos. Desde Canadá se comenzó la operación Yellow Ribbon, con la que se pretendía ayudar a vaciar el espacio aéreo de Estados Unidos. A las 9:45 de la mañana se comienzan a desalojar la Casa Blanca y el Capitolio, temiendo otro posible ataque. 9:55 de la mañana, el Air Force One, con el presidente George Bush a bordo, despega desde Florida. 9:57 de la mañana, los pasajeros a bordo del vuelo 93 comienzan una revuelta, planeada por Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett, Jeremy Glick y otros, enfrentándose a los secuestradores en un intento por recuperar el avión.
9:59 de la mañana. La torre sur del World Trade Center colapsa 56 minutos después del impacto. 10:03 de la mañana. El vuelo número 93 se estrella a propósito por los atacantes contra el suelo, como resultado de una lucha en la cabina cuando los pasajeros intentaban retomar el control. El lugar del impacto fue a unos 130 kilómetros al sureste de Pittsburgh, Pensilvania, a unos 20 minutos de Washington. Informes posteriores indican que los pasajeros se enteraron de los demás ataques en el World Trade Center y el Pentágono, y estaban casi seguros de que correrían la misma suerte. Se cree que el objetivo de este vuelo era el edificio del Capitolio de los Estados Unidos o la Casa Blanca, pero Khalid Sheikh Mohammed, el principal arquitecto de los ataques, afirmó posteriormente que el principal objetivo de este vuelo era el Capitolio de los Estados Unidos. Esto se sabe porque la inteligencia pakistaní le capturó y fue entregado a Estados Unidos. También dijo que en todos los vuelos los atacantes tenían la orden de estrellar el avión si no podían alcanzar sus objetivos. 10:15 de la mañana, una sección de la cara oeste del Pentágono colapsa. 10:20 de la mañana, el presidente Bush autoriza derribar cualquier avión que no haya aterrizado. En ese momento, los 4 aviones secuestrados ya se habían estrellado, pero el equipo del presidente operaba bajo la impresión de que el vuelo 93 aún estaba en el aire. 10:28 de la mañana, la torre norte del World Trade Center colapsa 1 hora y 42 minutos después del impacto del vuelo número 11. El Hotel Marriott, ubicado en la base de las dos torres, también se destruye. 10:50 de la mañana, todas las 5 plantas del Pentágono en el lado oeste donde se estrelló el American 77 colapsan debido al incendio provocado por el impacto. 3 minutos más tarde, a las 10:53, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ordena que el ejército de los Estados Unidos pase a un estado de alerta más alto, pasando a DEFCON 3. El DEFCON es un estado de alerta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. DEFCON 5 es el estado más bajo. DEFCON 4 implica un aumento de la inteligencia y de las medidas de seguridad. DEFCON 3 implica un paso por encima, además que el personal de las fuerzas aéreas deben estar preparados para movilizarse en 15 minutos. DEFCON 2 significa que las Fuerzas Armadas deben estar listas para movilización y posible combate en menos de 6 horas. Y DEFCON 1 significa guerra nuclear. Unos minutos después, a las 11:45, el Air Force One aterriza en la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, en Luisiana. Media hora más tarde, a las 12:16 del mediodía, el espacio aéreo de los Estados Unidos está completamente libre de vuelos comerciales y privados. En 2 horas y media, el espacio aéreo se ha vaciado por completo. A la 1:30 de la tarde, el Air Force One sale de Barksdale con el presidente a bordo, rumbo hacia Nebraska, en la base aérea de Offutt, donde hay un búnker capaz de resistir un ataque nuclear. En aquel día se barajó la posibilidad de que uno de los objetivos fuera el propio presidente y que incluso hubiera gente infiltrada en el servicio secreto, ya que se recibió un mensaje en el que se referían al presidente como Angel, y ese era el término secreto que manejaban para referirse al presidente dentro del propio servicio secreto, por lo que parecía que tenían un topo. Por esa razón movieron al presidente desde una base a otra. Finalmente, nada sucedió y a las 4:30 de la tarde, el Air Force One deja la base de Offutt y se dirige de regreso hacia la base de la Fuerza Aérea de Andrews, cerca de Washington DC, donde viajará hasta la Casa Blanca en helicóptero. 4 horas más tarde, a las 8:30 de la tarde, el presidente Bush se dirige a la nación. Today, our fellow citizens. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons. Para empezar, solo dile a Horizons qué quieres crear y recibe al instante la primera versión. Puedes previsualizar tu proyecto y hacer cambios chateando con la IA. Con un solo clic, publica tu creación y compártela con el mundo. Puedes conectar tu propio dominio directamente desde la interfaz. No necesitas saber de código. Con Hostinger Horizons creas y alojas tu app web en un solo lugar, además de obtener email y mucho más. Entra a hostinger.es y haz tus ideas realidad. Aquella mañana será recordada durante siglos, no solo por las víctimas, sino porque la seguridad de civiles y representantes del país se puso en jaque. Los